Buenas tardes, mi nombre es Mireli Suárez, especialista en medicina interna, y para continuar con los estudios en medicina basada en la evidencia, hoy les voy a hablar sobre estudios de tipo pronóstico. La medicina basada en la evidencia es un proceso cuyo objetivo es el de obtener y de aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica cotidiana. Y la parte de los estudios pronósticos no escapa de esto. La práctica clínica, en esencia, es una tarea compleja compuesta de 3 elementos primordiales en su ejercicio práctico: el juicio diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entendemos por pronóstico la predicción de la evolución de una enfermedad o evento de interés que se va a asociar a posibles resultados del evento de interés y a la frecuencia con la que se puede esperar que estos se produzcan. El término hace referencia a posibles resultados de una enfermedad o evento de interés y a la frecuencia con la que se puede esperar que estos se produzcan. Entonces tenemos un evento de interés que va a tener un pronóstico desenlace y que me va a brindar alternativas diagnósticas o terapéuticas. Muchas veces como médicos el pronóstico de nuestros pacientes es una preocupación constante. A veces el enfermo nos realiza él mismo las preguntas de forma directa, por ejemplo, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Otras veces somos nosotros mismos los que nos hacemos esas preguntas que pueden ser menos directas, como cuando decidimos si debemos o no tratar a un paciente, si debemos o no realizar un cribado. Estas preguntas tienen varios aspectos en común. Un aspecto cualitativo, ¿qué evolución podría esperarse? Un aspecto cuantitativo, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca dicha evolución? Y un aspecto temporal, ¿en cuánto tiempo? De allí que es sumamente importante la información que podamos obtener sobre el pronóstico de cualquier enfermedad. Y mucho más importante es valorar la validez, importancia y aplicabilidad de las evidencias científicas obtenidas sobre el pronóstico. Así, en los estudios de tipo pronóstico se agrupan pacientes que tienen un evento de interés en común. Se realiza el seguimiento de estos grupos a partir de un momento determinado y se miden ulteriormente los resultados. Se van a identificar además condiciones asociadas a un resultado concreto, que son lo que son los factores asociados, los factores pronósticos o los factores de riesgo. La capacidad para establecer un pronóstico es de vital importancia en la toma de decisiones. Va a ayudar a la entrega de información adecuada tanto al paciente como a familiares para decidir respecto a las alternativas diagnóstico-terapéuticas y, por otra parte, a la adecuada planificación y administración de recursos a nivel de la salud pública. En cuanto a los diseños más adecuados para este tipo de estudio, tenemos revisiones sistemáticas que representan la mejor fuente de evidencia para dar respuesta, ofrecen información sobre grupos concretos de pacientes. Tenemos estudios con diseños de cortes los más adecuados para pronóstico. Sin embargo, los ensayos clínicos aleatorizados pueden ofrecer información útil. Y también tenemos estudios de casos y controles como alternativa si la variable de resultados es escasa o el seguimiento es necesariamente largo. El principal tipo de diseño para estudiar pronóstico van a ser, como dije, las revisiones sistemáticas de estudios de cortes o estudios de cortes individuales. Estos corresponden a un diseño de tipo observacional, longitudinal y analítico, que pueden tener un carácter prospectivo o retrospectivo, y en el que se selecciona un grupo o grupos de sujetos en base a la presencia o ausencia de un factor de riesgo para un evento de interés. Aquí se tiene un potencial factor causal y se observa a los individuos a través del tiempo para ver si presentan el efecto. Este tiempo de seguimiento permite medir en 2 o más ocasiones las variables involucradas.
En cuanto a las ventajas, el investigador elige o precisa los grupos de estudio y evalúa características definidas, realizando controles en el tiempo para evaluar la aparición del resultado de interés. Permite al investigador medir variables importantes de forma completa y precisa, disminuyendo sesgo al obtener la información de forma retrospectiva. Entre las desventajas son estudios costosos debido a los recursos necesarios para seguir a un gran número de sujetos a lo largo del tiempo. Son ineficientes en la investigación de un evento de interés o resultados infrecuentes, ya que se debe incluir un número de individuos mucho mayor de los que presentan el evento de interés, y no se dispone de resultados por largo tiempo. Otros diseños que permiten evaluar el pronóstico, los factores de riesgo y los factores pronósticos son los ensayos clínicos y corresponden a estudios de casos y controles, series de casos prospectivos y retrospectivos. En estos escenarios de tipo pronóstico suele existir términos de asociación y causalidad o relación causa y efecto, de forma tal que el objetivo principal de un estudio sobre pronóstico es determinar causalidad o asociación en la relación agente etiológico-evento de interés. Hay criterios que pueden ayudar a los juicios de causalidad, incluyendo la fuerza de asociación, la credibilidad biológica de la hipótesis y la consistencia de los hallazgos, así como cualquier otra información relacionada con la secuencia temporal. El razonamiento básico para establecer una relación causal es la secuencia de los eventos, es decir, que la causa esté presente antes de que se produzca el efecto. Pero antes de establecer que dos o más factores tienen relación causa o efecto, es necesario demostrar que la asociación entre ellos es real o válida, es decir, que el azar y los sesgos fueron mínimos. Estos últimos son de especial relevancia, pues pueden ocurrir en cualquier fase del proceso de evaluación de una asociación y provocan una comparación distorsionada dentro del modelo de razonamiento causa o efecto. Así, podemos decir que el nivel de evidencia de los diseños de investigación clínica se encuentra directamente relacionado con la fuerza y el tamaño de la asociación causal. En cuanto a la población, los estudios de tipo pronóstico deben realizar de forma óptima una escogencia de una población integrada por todas las personas con la enfermedad o el evento de interés de una región geográfica definida. El número de individuos de los grupos en estudio debe ser el necesario para entregar una adecuada precisión y poder, de tal forma de dar validez interna a los resultados. Por ende, estos estudios requieren de una apropiada estimación del tamaño de la muestra. En cuanto a la definición de las variables, la calidad metodológica de un estudio pronóstico va a estar influenciada por la precisión y exactitud con la que se definen y se miden las variables de exposición y resultado, así como la capacidad para identificar las variables de confusión. Los resultados importantes van a ser resumidos en 5 conceptos: muerte, enfermedad, malestar, incapacidad o insatisfacción. Las variables de desenlace o resultado y de exposición deben definirse en forma objetiva y explícita, especificando la forma en la que serán medidas en todos los sujetos del estudio y cómo se llevará a cabo el análisis de los resultados, de tal forma que sea posible reproducir la experiencia en otro tipo de población. Además, es fundamental que en cualquier estudio la forma en que esos resultados van a ser medidos y expresados. Las variables de desenlace o resultados deben ser medidas utilizando criterios estandarizados que se aplicarán a todos los sujetos del estudio por igual. El investigador encargado de realizar dichas mediciones debe estar enmascarado para evitar sesgo. No debe saber cuáles son las características de los sujetos, cuáles factores de riesgo presentan, ya que estos pueden influir en su juicio diagnóstico al momento de establecer los resultados. En cuanto al seguimiento, el estudio de tipo pronóstico, estudios de corte, deben partir en un
punto determinado en el curso de la enfermedad que se conoce como tiempo cero, que ha de estar definido claramente y que va a corresponder al mismo punto para todos los individuos. Se debe hacer un seguimiento completo de los sujetos en un tiempo suficiente para que se produzca el resultado de interés relevante en el mayor número de individuos. En caso contrario, los resultados pueden subestimar la realidad y pueden estar sesgados. Durante este tiempo de seguimiento hay que estar pendiente con el porcentaje de las pérdidas. Deben analizarse las causas de esta, las características de los sujetos perdidos y si existen diferencias entre los sujetos que completaron el seguimiento y los que no lo completaron. Esta información es muy importante para poder identificar si existe alguna relación entre las características de los individuos que se perdieron durante el seguimiento del estudio y la variable de desenlace que estamos estudiando. Se deben buscar estrategias para minimizar esas pérdidas de seguimiento. Por su parte, estos estudios presentan también sesgo, como cualquier tipo de estudio, y se clasifican principalmente en sesgos de selección que se producen cuando se comparan grupos de sujetos que, además de diferir en los factores principales del estudio, también difieren en otros que pueden afectar el resultado del mismo. Los sesgos de medición ocurren cuando los métodos de medición difieren entre los grupos de sujetos en estudio, y los sesgos de confusión cuando dos factores se encuentran asociados y el efecto de uno se confunde o queda distorsionado por el efecto de otro. Algunos sesgos importantes para este tipo de estudios son el de muestreo, que es cuando tenemos sujetos en estudios y son diferentes de aquellos a los que se generalizan en los resultados, y el de migración, que son sujetos de una corte que abandonan su grupo inicial y se trasladan hacia la otra corte o hacia otro grupo. Y estos últimos corresponden a sesgos de selección. En cuanto a las pruebas estadísticas, para los estudios pronósticos se utilizan tasas. Las más frecuentemente utilizadas son la tasa de supervivencia a los 5 años, que es el porcentaje de pacientes que sobreviven 5 años a partir de algún momento en el curso de la enfermedad. La tasa de letalidad, que es el porcentaje de pacientes con una enfermedad que mueren a causa de ella. La tasa de respuesta es el porcentaje de pacientes que muestran alguna señal de mejoría después de una intervención. La tasa de remisiones, que es el porcentaje de pacientes que entran en una fase en la que la enfermedad deja de ser detectable. Y la tasa de recurrencia, que es el porcentaje de pacientes que vuelven a tener la enfermedad después de un periodo libre de ella. En cuanto a las principales pruebas estadísticas, estas van a depender según la capacidad para establecer la asociación entre dos variables y van a depender del tipo de variable a comparar. Por ejemplo, para variables dicotómicas tenemos el test cuadrado de Chi cuadrado de Mantel, Hansel, Pearson, el test exacto de Fisher y la regresión logística. En cuanto al Chi cuadrado de Pearson, va a permitir contrastar las hipótesis de que los dos criterios de clasificación utilizados, es decir, dos variables categóricas, son independientes. Permite comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas. En cuanto al test de Mantel-Hansel, permite probar la asociación condicional de dos variables dicotómicas en presencia de una variable categórica. Se aplica si existen 3 o más variables de clasificación y las dos primeras variables tienen 2 niveles cada una. Para variables de tipo ordinal tenemos el test de Mantel-Hansel extendido y el modelo de regresión logística ordinal. En cuanto a la regresión, son modelos matemáticos que se utilizan para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente, las variables independientes y un término aleatorio. Para variables dependientes continuas y variables independientes dicotómicas tenemos el t-test. Y para variable independiente nominal o ordinal, el análisis de varianza o ANOVA, que es una prueba paramétrica cuya variable de interés es una variable de tipo
cuantitativa. Pero la forma más directa de estudiar o de interpretar un estudio de tipo pronóstico es utilizar los análisis de supervivencia, que permiten estimar y representar cualquier resultado de interés: muerte, recidiva, recurrencia, curación, ausencia de síntomas o inactividad de una enfermedad. Dentro de estos análisis de supervivencia tenemos las curvas de Kaplan-Meier, que es un tipo de prueba no paramétrica. La supervivencia es una medida de tiempo a una respuesta y puede expresar o indicar la severidad de la enfermedad y también como pronóstico. Las curvas de Kaplan-Meier calculan el tiempo de supervivencia individual de cada paciente y no se agrupan los mismos en intervalos. Se puede aplicar a cualquier variable dicotómica que se produzca una sola vez durante el seguimiento. Por ejemplo, muerte, recurrencia, otros. Estas representan de forma gráfica el análisis de supervivencia. Así, como lo vemos en la imagen, en el eje de las ordenadas se muestra la probabilidad de supervivencia estimada y en el eje de las abscisas el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la observación. De este modo, la probabilidad de sobrevivir en un punto del tiempo se va a calcular a partir de la probabilidad acumulada de sobrevivir en cada uno de los intervalos de tiempo que lo precedieron. Así, si en el curso de seguimiento se pierden sujetos por razones distintas al resultado de interés, esos sujetos quedan censurados y dejan de contabilizarse en el denominador y no afectan los resultados. Ahora, para la evaluación de un estudio de tipo pronóstico, que nos permite evaluar lo que es validez interna, debemos plantearnos una serie de preguntas, las cuales traemos a continuación. En el ítem A, vamos a validar los resultados del estudio pronóstico. Las primeras preguntas sobre validez interna se consideran de eliminación, ya que si la respuesta fuera negativa, no merecería la pena continuar con la evaluación del artículo. La primera pregunta: ¿se reunió una muestra adecuada de pacientes? Tenemos que tomar en cuenta aquí que esté bien definido el problema, que haya sido claramente establecido y delimitado el problema en estudio. Se debe definir de forma explícita y estandarizada los criterios diagnósticos de la patología o de la enfermedad en estudio. ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Cuál es en el segundo ítem? El diseño del estudio pronóstico. Se debe comprobar que el diseño o el tipo de diseño es el más adecuado para responder a la pregunta planteada. Como se explicó anteriormente, bien sea estudios de corte, ensayos clínicos y por último, estudios de casos controles. En cuanto a la selección de la muestra, se debe valorar si la selección de la muestra de la población con la condición en particular que se estudia es representativa, para evitar lo que son sesgos de selección, lo que invalidaría o al menos limitaría la validez de los resultados. Así, la muestra debe ser lo más representativa del conjunto de pacientes que padecen la enfermedad. Y si esta selección de la muestra, ¿de qué forma fue? Si fue al azar o no. El momento de inicio del seguimiento se debe valorar si todos los sujetos se encuentran en el mismo tiempo de evolución del proceso al momento de iniciarse el estudio. Es decir, que los pacientes que se incluyeron deben estar en un momento uniformemente precoz de la enfermedad o de la situación objeto del estudio, idealmente desde el principio. En cuanto al seguimiento de los pacientes, la duración idealmente
los pacientes de las cortes de estudios deben seguirse hasta que se recuperen totalmente o se desarrolle una de las otras evoluciones de la enfermedad. Si un seguimiento corto produjera que solo unos pocos de pacientes desarrollan el resultado de interés, no sería suficiente para aconsejar a nuestros pacientes. De la misma manera, si después de años de seguimiento solo se han producido unos pocos acontecimientos adversos, este buen resultado pronóstico sería muy útil para tranquilizar a nuestros pacientes en un futuro. Pero si el seguimiento es demasiado breve para los pacientes en el estudio, de tal forma que no se pueda desarrollar el cuadro o resultado de interés, sería mejor entonces buscar otra evidencia científica. Es decir, que el tiempo de seguimiento debe ser lo suficientemente largo como para que ocurra el evento de interés. En cuanto a la exhaustividad del seguimiento, debemos tener pocas pérdidas durante el seguimiento. Se considera como cifra óptima un nivel inferior a 5%, mientras que cifras superiores a 20% se consideran inaceptables. En caso de que las pérdidas en este caso sean por muerte del paciente en relación al evento de interés, entonces se deben hacer o deben estar bien descritos los análisis estadísticos de supervivencia, con la consecuencia de resultados. Debe estar claramente definido las características de esos sujetos perdidos, si se hicieron todos los esfuerzos para recolectar la información de esos sujetos perdidos, es decir, a qué estrategias se recurrieron, si se revisaron registros médicos, si se buscaron en registros nacionales, si se contactaron familiares, cuáles fueron las causas de la pérdida de ese seguimiento, si esas causas son claramente descritas en el estudio y si se analizaron las diferencias entre las características de los sujetos con pérdidas de seguimiento y los que no. En cuanto a las preguntas de desenlace, estos fueron evaluados de modo objetivo y enmascarado. Para hablar de evaluación objetiva, nos referimos a que el estudio debe plantear claramente cuáles son los criterios diagnósticos específicos para el evento de interés y deben estar definidos de antemano. La evaluación del desenlace debe ser idealmente de una forma ciega, enmascarada. El investigador que desarrolla este tipo de protocolo debe estar enmascarado tanto a los síntomas como a las determinaciones analíticas del paciente. En cuanto a los análisis estadísticos o ajuste estadístico, el inconveniente de los estudios de cortes es que los distintos grupos pueden diferir en variables distintas a las que determinan las características pronósticas que se estudian, las que dividen a los grupos en grupos de exposición y grupo control, por lo que el análisis estadístico para estos estudios no solamente se debe limitar a comparar tasas o frecuencias de casos que desarrollan o no el evento, tanto en el grupo de exposición como en el grupo control, sino que se deben tomar en cuenta las variables de confusión que puedan estar asociadas tanto a la exposición como al evento y que puedan alterar esa relación causa o efecto. Por lo que se deben hacer otros análisis estadísticos como análisis estratificado, análisis multivariante, dependiendo del tipo de diseño que se haya escogido. Para el desarrollo y la validación en los modelos de predicción clínica. Cuando tomamos en cuenta un modelo de predicción clínica, se pretende conocer qué factores se asocian con el pronóstico, al margen de su relación causal o no con el desenlace. En este tipo de casos, el hallazgo de una asociación puede ser debido al juego del azar, de modo que ese hallazgo debería validarse en un grupo independiente de pacientes con la misma enfermedad, objeto de estudio, para confirmar el poder predictivo y la reproducibilidad de los resultados. La primera corte de estudio sería la población de desarrollo del modelo pronóstico y la segunda corte sería una corte de población para validación. En cuanto a los resultados, ¿cuál es la probabilidad de los resultados a lo largo del tiempo? ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia del desenlace?
Normalmente los estudios de tipo de pronóstico se van a expresar como porcentaje de supervivencia en un tiempo dado, como mediana de supervivencia o bien como una curva de supervivencia, donde la más recomendada es la Kaplan-Meier, por ser la más completa, que muestra el curso evolutivo a lo largo del tiempo. Entonces hay que ver si esta fue claramente explicada. En cuanto al diagrama del flujo del estudio, siempre es útil conocer el número de participantes que se incluyeron en el estudio, los que se mantuvieron hasta el final o hasta el desarrollo del desenlace, los que abandonaron o se perdieron durante el seguimiento y cuáles fueron esos motivos. El estudio debe contar con una representación gráfica mediante un diagrama de flujo que ilustre todo este proceso. En cuanto a las tasas de incidencia, otra forma alternativa de expresar los resultados es mediante una densidad de incidencia, es decir, mediante tasas por unidad de tiempo, es decir, número de muertos por año pacientes, infecciones peritoneales por meses pacientes, entre otros. En cuanto a las medidas de efecto, la comparación entre los resultados entre el grupo con la variable pronóstica de interés y el grupo control se debe expresar mediante medidas de efecto. Las medidas de efecto que normalmente se utilizan son la razón de riesgo proporcionales o hazard ratio, la razón de riesgo, la razón de tasas, la diferencia de riesgos y las diferencias de tasas. Como valores de probabilidad tenemos los valores de P, transmiten menos información que las medidas de efecto y son muy sensibles al tamaño de la muestra. Idealmente no deben describirse cuando se comparan unos grupos con otros, o al menos no deben constituir la base de la comparación. En cuanto a los análisis de sensibilidad, esto es para tomar en cuenta el número de pacientes perdidos. Si ha sido muy elevado, se debe evaluar la consistencia de los resultados principales. Y en cuanto a los análisis de subgrupos, cuando hay subgrupos que difieren en las características pronósticas, es importante conocer si la ocurrencia del desenlace o sus medidas de efecto van a diferir entre estos subgrupos. Entonces debemos hacer análisis para cada subgrupo. Debe ser programado de antemano y no condicionado por los datos. En cuanto a la precisión de los resultados, tomamos en cuenta los intervalos de confianza. Principalmente el que tomamos en cuenta es el intervalo de confianza del 95%, que va a representar el rango de valores en que se encontrarían los resultados si se efectuaran 100 estudios iguales, pero en muestras diferentes. Cuanto más estrecho sea el intervalo de confianza, mayor será la precisión de la estimación. Ahora, para la validez externa, ¿pueden ayudarnos estos resultados? ¿Se pueden aplicar estos resultados en nuestro medio? Hay que tomar en cuenta el tipo de paciente y el ámbito de los estudios de tipo pronóstico. Se debe comprobar que las características demográficas y clínicas del paciente particular coinciden con las de la población utilizada para establecer el pronóstico. Siempre van a existir diferencias, pero debemos calibrar la importancia y el potencial impacto en el resultado. Se tuvieron en cuenta todos los desenlaces de importancia clínica. Es importante evaluar si se analizaron todos los desenlaces de importancia, no solo aquellos los más llamativos, sino todos aquellos que afectaron directamente al paciente, como su calidad de vida o otros aspectos como la hospitalización o las cargas económicas. ¿Son útiles los resultados para tranquilizar o aconsejar a los pacientes? Esta es la información importante para la toma de decisión médica. Aquí hay que tomar en cuenta si la información obtenida sobre el pronóstico va a tener alguna relevancia en la decisión importante para el manejo clínico del paciente a la hora de tomar una decisión acerca de la monitorización de su estado y la progresión con alguna prueba diagnóstica, o bien en la decisión para iniciar, indicar o rechazar un tratamiento. La información pronóstica que no influye en la toma de decisiones médicas
Incluso si el conocimiento del pronóstico no es útil para tomar decisiones que alteren el curso de la evolución de un paciente, puede serlo para tranquilizar o aconsejar al paciente o a sus familiares. ¿Qué es lo que principalmente buscamos con este tipo de estudios? Incluso cuando las evidencias pronósticas no conducen a una decisión de tratar o de no tratar, las evidencias válidas pueden ser útiles para proporcionar la información necesaria a los pacientes y a sus familiares sobre el futuro que les depara a ellos su enfermedad. Y después de esto que sigue, hay que seguir adelante. A todos muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes con el ejercicio sobre cómo se debe hacer la evaluación crítica de un artículo de estudios pronósticos. Muchísimas gracias.